Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al viernes 4 de abril de 1936. Y comenzamos, como siempre, por nuestra línea editorial. La sesión de apertura de las Cortes ha puesto de manifiesto una cosa: el deseo del Frente Popular de librarse del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Como era de esperar, el discurso de hazaña ha sido retóricamente moderado, alejándose de sus socios de coalición, esos que practican la violencia, aunque el presidente parezca ignorarlo. En una cosa tenemos que darle la razón. Esta es la última coyuntura del asentamiento definitivo y pacífico del régimen republicano y del régimen parlamentario, ojo. Lo que pensamos es que difícilmente será posible con el Frente Popular en el poder cuando pretende excluir a media España. Y pasamos a darles una noticia de publicidad antes de abrir, como siempre, nuestra página de información nacional. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares, productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, al limón, trufadas, pruébelas, siempre exquisitas, sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Vamos pues con la información de carácter nacional aquí en Radio Universal. En la primera sesión de las nuevas Cortes, siguiendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, por proposición de Indalecio Prieto, se ha planteado una segunda disolución de las Cortes por parte del presidente, lo que llevaría a su sustitución, evidentemente. Finalmente, parece que la cuestión llegará al Tribunal de Garantías Constitucionales. El general López Ochoa ha dejado la prisión de Guadalajara para ir al Hospital Militar de Carabanchel, donde será procesado en el hospital. Continúa, sin visos de solución, la huelga de la metalurgia en Barcelona. Hasta hoy la mediación de la Generalitat ha sido absolutamente inútil. Los obreros reclaman una jornada de 6 horas y el incremento de sus salarios. El Partido Socialista ha propuesto en Madrid que el número de taxis se limite a 2.000, con un servicio centralizado que dependerá de la Casa del Pueblo. Tenemos noticia de última hora que nos acercan de redacción. Continúa el proceso por el atentado contra Jiménez de Asúa. El fiscal ha presentado el escrito de calificación acusando a los estudiantes Alberto Ortega, Guillermo Aznar, José María Díaz Aguado y Alberto Aníbal de planificar el asesinato. Recordamos que en este atentado falleció el agente que le acompañaba, Jesús Yesbert. Alberto Ortega Arranz es acusado de asesinato, pidiéndosele 50 años de prisión. Y el resto de encubridores, Luis Revuelta, Ramón de la Peña, Jesús Azcona, Ramón Chacel y Manuel Valdés Larrañaga. Al resto, 10 años, 10 meses y 21 días. Les dejamos ahora con una noticia de publicidad antes de pasar a nuestra crónica de actualidad. Elixir estomacal Said de Carlos. Una buena digestión asegura la salud y equivale a robustez y bienestar físico e intelectual. El elixir estomacal Said de Carlos ayuda a las digestiones, tonifica y abre el apetito, cura el dolor de estómago, acidez, vómitos, dispepsia, diarreas en niños y adultos, dilatación y úlcera de estómago. Por decisión del Ministerio de Instrucción Pública, todos los niños deberán aprenderse varios artículos de la Constitución y en las aulas deberá colocarse en lugar destacado una alegoría de la República. Esperamos que también los niños aprendan que es una Constitución sistemáticamente vulnerada y que desde 1931 ha estado más tiempo suspendida que completamente en vigor. La crónica negra nos sigue acompañando. En Santa Cruz de Tenerife, un vendedor ambulante
de novelas, ha matado a otro por rivalidades en el oficio. En Puerto Llano, Enrique Blanco fue asesinado por su inquilino y trabajador por deudas de una puñalada. La noche pasada fue ejecutado en Trentón Richard Hauptmann, autor del rapto y asesinato del hijo del aviador norteamericano Lindbergh. Y tenemos noticia de alcance, vaya, noticia tranquilizadora que nos hace vislumbrar que se está recuperando la cordura. Esta madrugada se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno civil y las hermandades que permitirá, atención, que se celebren las procesiones de Semana Santa en Sevilla, en la capital hispalense. Recuerden que había amenaza de que no iban a celebrarse por parte de las milicias de los partidos de izquierdas. Y una recomendación para esta Semana Santa que ya arranca. En los cines se repone El signo de la cruz, una gran epopeya de Cecil B. DeMille. Estamos seguros de que no pocos espectadores encontrarán algún paralelismo entre la persecución a los cristianos por Nerón en el siglo I y lo que está aconteciendo en España en el siglo XX, en 1936. Además, las versiones que se proyectan seguramente no habrán sufrido los cortes impuestos por el Código Hays. Y el domingo se estrena en Barcelona la nueva zarzuela de Pablo Sorozábal, La tabernera del puerto. Acaba de llegarnos la grabación realizada por Discos Columbia de La Romanza, que sin duda será una de las favoritas del público. Y con la voz precisamente de Marcelino del Llano, que interpreta al protagonista, el pescador Leandro, despedimos por hoy este boletín informativo en Radio Universal. Hasta mañana, queridos radio oyentes. La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie ronda en su ventana, nadie llama en sus gritos. Bueno, pues aquí estamos en el 4 de abril de 2019. Nos hemos venido desde el 4 de abril de 1936. Y para centrarnos, no políticamente, sino históricamente, está con nosotros el profesor Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor de la Universidad CEU San Pablo e investigador asociado del Instituto CEU de Estudios Históricos. Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Muy bienvenido nuevamente. Encantado, bien hallados. Vamos a empezar porque nos hagas un perfil de quién era Niceto Alcalá Zamora. Bueno, Niceto Alcalá Zamora es un personaje que ahora mismo nos resulta difícil imaginar. El espectador debe viajar en el tiempo, como hemos hecho nosotros, a una España que venía del caciquismo, que venía de las tensiones de la restauración entre el campo y la ciudad, que venía de una España que ahora nos queda muy lejos, pero que en aquel tiempo era la España donde se decidían buena parte de las cosas, lo que se llamaban la España de las fuerzas vivas, ¿no? Entonces, Niceto Alcalá Zamora representa una república tradicional, de derecha, que trata de perpetuar la situación y el poder del orden caciquil que ya había denunciado Joaquín Costa en Oligarquía y Caciquismo, y que había caracterizado el devenir de España durante más de 50 años. Es que, claro, hay que pensar que la Segunda República es hija de su tiempo. Entonces, el régimen de la Restauración no desaparece de la noche a la mañana. La sociedad que da la Restauración tiene uno de sus últimos representantes en Alcalá Zamora, que es, desde luego, republicano, pero no es un revolucionario, y que desconfía de las veleidades revolucionarias de la izquierda, que está mucho más próximo a una derecha católica, republicana, pero tradicional, no en el sentido de la comunión tradicionalista, sino de orden, de cierto mantenimiento de los que han venido mandando desde antes incluso de la Restauración. Claro, frente a él se van a encontrar unas fuerzas y una hora de España, por tomar el título de Azorín, se va a encontrar una hora de España apocalíptica. Claro, se va a encontrar un momento en el que esas viejas tensiones que venían de la Restauración, las fuerzas centrífugas que querían descomponer España, la tensión entre el campo y la ciudad, las injusticias y la pobreza terrible del campo español. Esto es algo que ahora, en nuestro tiempo, es difícil imaginar.
pero que es una de las grandes líneas de fuerza para entender la historia de la Segunda República. ¿Por qué, Ricardo, por qué el Frente Popular le quería apartar a costa de lo que fuese como presidente de la República, de la presidencia de la República? Porque en realidad el Frente Popular ya no quiere tanto la República cuanto la revolución. La República es una etapa en el proceso revolucionario. Un instrumento, una herramienta. Es un instrumento y hasta cierto punto un instrumento problemático, porque también en el Frente Popular hay distintas fuerzas. No todos los republicanos eran republicanos revolucionarios. Azaña, de hecho, es despiadado con la represión cuando se trata de perseguir las sublevaciones y las revueltas contra el Estado. Podríamos recordar el incidente terrible de Casas Viejas, uno de los momentos más trágicos del periodo de la Segunda. Le cuesta el puesto a Azaña. Claro, sí, pero quiero decir, le cuesta el puesto, pero es que hay que recordar cómo se reprime a aquellos campesinos. Sí, claro. Es decir, la represión, me refiero, la represión de Casas Viejas pero le cuesta el puesto. El episodio de Casas Viejas sobre el que tanto se escribió en su momento y que le generó una crisis política. Entonces, había que quitar a Niceto Alcalá Zamora, a su vez había que desplazar a Azaña, que era quien era más escéptico respecto a la tendencia revolucionaria. Hay que pensar que además Azaña viene de una izquierda que se considera a sí misma intelectual, moderada, de la burguesía y de las clases medias, y que se considera a sí misma alejada de la línea revolucionaria que va a terminar primando, que es la línea revolucionaria en la que están socialistas, comunistas, sindicalistas, ciertos sectores del sindicalismo, también había un sindicalismo más afín a la derecha, entonces había los nacionalsindicalistas. Entonces, en ese contexto, Alcalá Zamora es una barrera que debe eliminarse para poder eliminar otra, que es la de Azaña. Claro. Ricardo, en el procesamiento de los autores del atentado contra Jiménez de Asúa salen varios nombres a relucir que luego pues, serán muy conocidos. Por ejemplo, Manuel Valdés Larrañaga. ¿Quién era Manuel Valdés Larrañaga? Bueno, primero, por darle un titular, ¿no? Camisa vieja. Es decir, es un falangista de la primera hora. De la primera hora, y que va a tener una continuación, una vida política. Pero déjame que hablemos un momento de por qué se vuelve conocido en este contexto. Sí. Esto nos exige, de nuevo, hacer un viaje en el tiempo y pensar que la política en España de aquella época estaba muy influida por un estilo de hacer política en toda Europa, que venía ya de décadas atrás, que era el pistolerismo y el escuadrismo. Todas las formaciones políticas tenían sus escuadras, sus grupos operativos y sus pistoleros. Entonces, el atentado contra Jiménez de Asúa, un eximio catedrático de Derecho Penal, se produce cuando en la víspera hay el asesinato de un falangista. La respuesta es un atentado contra Jiménez de Asúa, en el que Jiménez de Asúa salva la vida, pero su escolta muere, lo matan. Su escolta lo mata, ¿no? Digo, después, como reacción a ese atentado, hay un ataque contra la sede de un periódico de derechas que resulta destruida. Digo esto porque tendemos a ver la política, que era una época, antes decía, y creo que el adjetivo es bueno, una época apocalíptica, y una forma de hacer política terrible, con los ojos de hoy. Este perfil del camisa vieja, que está dispuesto a jugarse la vida y a ir a prisión y a entrar en el cuerpo a cuerpo, no es un personaje tan excepcional en la historia de Europa. Todos tenían escuadrismo, lo encontramos en Alemania, lo encontramos en Francia, lo encontramos en Italia, desde luego, lo encontramos en Rumanía, lo encontramos en Bélgica. No es una figura excepcional. Tendemos a pensar, no, había un determinado grupo que era violento. La violencia, desgraciadamente, la violencia formaba parte de las categorías que entraban en el debate. ¿Qué ocurre con Valdés Larrañaga? Él hace la guerra y después de la guerra comienza a ocupar puestos de responsabilidad y se mantiene, es de los que, digamos, mantiene una línea, no se cambia, permíteme el eufemismo, no se cambia la camisa. No se cambia la camisa. Así como si como hubo... hicieron tantos otros. Claro, pero creo que es importante destacar este elemento porque en los falangistas de esta época el hecho del valor físico, la experiencia de aquellos años, los marcó para siempre.
Sí, marcó toda su trayectoria Toda vital. su trayectoria, claro. Toda su trayectoria vital y profesional. Sí, y aparte la forma de ver la vida. Querido Ricardo, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Placer. Va a volver, evidentemente, ya se lo garantizo yo. Y a todos ustedes, ya saben, mañana tienen una cita aquí con el noticiario 1936 a las 9:30 de la noche. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención. Adiós.